Bienvenidos al teórico número 11 de botánica morfológica. En este caso vamos a estudiar la distribución de los sistemas de tejidos en hojas, tanto de monocotiledóneas como de dicotiledóneas, y vamos a relacionar dicha distribución con el ambiente y la función que cumplen los tejidos dentro de este órgano. Entonces, a estudiar la estructura interna. Recordemos que las hojas se originan a partir de los primordios foliares presentes en las yemas, y allí podemos observar en un corte transversal la distribución de los tres sistemas de tejidos que, como ya hemos visto en teóricos anteriores, son un continuo a lo largo de la planta. El sistema dérmico, con una posición periférica, el sistema fundamental, ubicado en lo que se denomina el mesofilo de la hoja, y el sistema vascular, representado por xilema y floema dispuesto en haces conductores. Como se ve en la fotografía de la izquierda, encontramos el sistema dérmico representado por el tejido epidermis, una epidermis que está en la cara superior o adaxial, formada por una sola hilera de células, y otra de las mismas características en la cara abaxial, en donde además de las células epidérmicas podemos observar estomas. El mesofilo de la hoja, formado por células parenquimáticas, tiene remarcado en color amarillo los haces conductores, xilema y floema, representado en cada uno de ellos, haces colaterales conductores. En una vista tridimensional podemos observar los mismos tejidos que se describieron antes, y allí es destacada la diferencia entre el parénquima en empalizada y esponjoso o clorénquima en empalizada y esponjoso, este tejido asimilador que forma principalmente o fundamentalmente todo lo que es el mesofilo de la planta. También se observa un haz vascular rodeado por una vaina. Y las epidermis adaxial y abaxial. También aquí podemos volver a observar esta diferencia de parénquimas en empalizada hacia la cara superior y esponjoso hacia la cara abaxial. El parénquima en empalizado formado por células parenquimáticas con gran cantidad de cloroplastos, que son células alargadas en el sentido perpendicular al corte del órgano, y allí vamos a observar que se disponen en uno o varios estratos, formando verdaderas vallas o empalizadas. Hacia la cara abaxial, el parénquima esponjoso con una forma de células y disposición más irregular. Y también se pueden observar los haces conductores. Empecemos por el análisis del epidermis y recordemos que en ella, además de las células epidérmicas propiamente dichas, de paredes primarias, que se comunican a través de plasmodesmos o campos de puntuación primarios, vamos a encontrar tricomas, y todas estas células son células vivas, los tricomas generalmente colaborando en la defensa de la planta o en hacer menos palatable la hoja para el consumo de los herbívoros. Por debajo de ese epidermis podemos ver el clorénquima o parénquima en empalizada. A veces las epidermis no tienen una sola estrato de células, sino varios, sobre todo cuando crecen en ambientes más secos o xerofíticos, y allí podemos observar varios estratos, denominándose así la epidermis pluriestrata. Y en la cara abaxial, a veces, como se observa fundamentalmente en la fotografía de la derecha, hay criptas estomáticas, invaginaciones del epidermis, en el fondo de las cuales vamos a encontrar los estomas, muchas veces protegidos por tricomas para evitar la pérdida de agua por exceso de transpiración en ambientes secos. Otras veces podemos encontrar debajo de la epidermis otra capa denominada hipodermis que puede reemplazar a la anterior si ocurre algún problema con ella de ruptura o degeneración. Por debajo de esta hipodermis observamos parénquima en empalizada. Allí se pueden ver las células vivas del parénquima con sus núcleos, el citoplasma y los cloroplastos,
Y recordemos que también las células del parénquima tienen pared primaria, sus conexiones son a través de campos de puntuación primario, conjuntos de plasmodesmos. Si analizamos el mesofilo de la hoja, podemos diferenciar mesofilos dorsiventrales cuando hacia la cara abaxial encontramos ese parénquima en empalizada. En el caso de la fotografía de la izquierda vemos 3 capas de parénquima en empalizada y después hacia abajo parénquima esponjoso. Vemos en la fotografía de arriba a la derecha un corte con microscopio de barrido en donde se observa cómo esas células parecen verdaderas vainillas que se van conectando por algunos puntos unas con las otras. Y en el caso de la fotografía de abajo vemos un parénquima esponjoso por debajo de la empalizada que limita muchos espacios intercelulares, generalmente en ambientes acuáticos donde necesita las hojas flotar. El tipo de mesofilo se denomina dorsiventral, es característico de ambientes mesofíticos y su mecanismo fotosintético es C3, es decir, el primer compuesto estable de la fotosíntesis tiene 3 carbonos, temática que retomarán en química biológica y en fisiología vegetal. Este tipo de mesofilo, característico de ambientes en donde las condiciones son ideales de humedad y temperatura para el desarrollo de las plantas, pueden encontrarse tanto en la subclase dicotiledóneas, como en la fotografía que se observan arriba, o en monocotiledóneas no poáceas en las fotografías que observamos abajo. Fíjense cómo se dispone ese parénquima en empalizada hacia la cara adaxial y hacia abajo el parénquima esponjoso. Hemos aumentado ese parénquima en empalizada para observar sus células vivas llenas de cloroplastos y el esponjoso hacia la cara de abajo con sus formas más irregulares, pero también con gran cantidad de cloroplastos. Desde un punto de vista fotosintético, el parénquima en empalizada es más eficiente que el esponjoso debido a que tiene mayor superficie libre interna, porque se ponen en contacto sus células solo por algunos puntos, y esa superficie libre interna queda disponible para el intercambio gaseoso que se necesita para la fotosíntesis, para la absorción del dióxido de carbono, fundamental para el proceso fotosintético. En otros casos, cuando el ambiente es más seco, el ambiente es xerofítico, el mesofilo repite a ambos lados de la hoja la disposición de parénquima en empalizada. En ese caso, como vemos en la fotografía central y en la fotografía que está a la izquierda abajo, vamos a encontrar parénquima en empalizada a ambos lados de la hoja. Para recordar en estos ambientes, como por ejemplo en la fotografía que vemos de el laurel de adorno o de yucas, vamos a encontrar epidermis pluriestratificadas, podemos encontrar los estomas en criptas estomáticas y gran cantidad de fibras también acompañando y ayudando al sostén. Observamos en detalle, vemos que debajo de la epidermis pluriestrata de la cara superior o adaxial, vamos a observar entre 3 y 4 capas de parénquima en empalizada, luego parénquima esponjoso que mira hacia la cara en la parte central y hacia la cara abaxial encontramos nuevamente parénquima en empalizada que se intercala a las criptas estomáticas ubicadas por debajo de la epidermis pluriestrata abaxial. En este caso, estas invaginaciones del epidermis también tienen tricomas protegiendo los estomas de la desecación. En otros casos podemos encontrar estructura Kranz en ambientes tropicales o subtropicales, en donde ya el mecanismo fotosintético es C4, porque el primer compuesto estable que se produce en la fotosíntesis tiene 4 carbonos. En este caso, en las poáceas como el maíz o sorgo de Alepo, que presentan este tipo de estructura, lo importante a destacar es que alrededor del de los acecillos conductores se encuentra una doble vaina, formada principalmente por una vaina con cloroplastos gigantes, parenquimática con cloroplastos gigantes, y por fuera una vaina de clorenquima radiado. Fíjense en la fotografía de la derecha abajo
como se observa esa corona formada por el parénquima con cloroplastos gigantes rodeado por el clorénquima radiado. En la fotografía que está al lado, que agranda la fotografía central de un corte transversal por sorgo de Alepo o por maíz, se observan los haces conductores muy juntos unos a otros, a menos de 4 células o a 4 células de distancia. Y en el caso de la fotografía de arriba, al lado del maíz, hacia la derecha, observamos la vaina de cloroplastos gigantes rodeando la vaina del parénquima radiado. Y hacia la izquierda observamos una dicotiledónea con esta misma disposición, como puede ser si agrandamos la fotografía central de lo que podría ser un sorgo o un maíz. Encontramos el acecillo principal a nivel de la nervadura media, las epidermis hacia ambos lados de la cara, adaxial y abaxial. La epidermis en la cara adaxial presenta, como se observan, las células buliformes, además de epidérmicas propiamente dichas. Y en este caso se observan los acecillos que están dispuestos de manera muy cercana, rodeados por las dobles vainas, la de parénquima con cloroplastos gigantes y la del parénquima radiado. Y el acecillo central, en donde estas vainas están un poco más incompletas, y la gran presencia de fibras se destaca que están teñidas con color rojo, porque son células muertas a la madurez, con paredes lignificadas que se tiñen con safranina. En la zona media observamos también gran cantidad de parénquima incoloro, porque no tiene procloroplastos. También puede ocurrir que en ambientes templados o fríos, en algunas monocotiledóneas poáceas, como cebadillas, como puede ser también el trigo, vamos a observar una estructura de mesófilo en donde los acecillos pueden estar rodeados por una vaina de fibras, denominada vaina mestomática, la que puede estar rodeada a su vez por una vaina parenquimática, aunque esto puede variar. Si la distancia entre los acecillos conductores es mayor a 4 células, se observa parénquima incoloro, homogéneo y clorénquima también en determinadas porciones de la especie. A mayor aumento y se observan claramente en la epidermis adaxial las células buliformes relacionadas con los mecanismos de plegamiento de las hojas para que se enrollen y desenrollen. La epidermis adaxial tiene esas células y además presenta tricomas, al igual que la epidermis abaxial. Los acecillos rodeados por esa vaina mestomática y bastante clorénquima entre acecillos. Cuando las plantas crecen en ambientes muy secos, podemos encontrar plantas CAM con lo que se denomina el mecanismo de fotosíntesis de las plantas crasas o crasuláceas, con un mesofilo homogéneo que en general presenta estomas que abren por la noche. En la fotografía de abajo se observa ese mesofilo homogéneo que realiza su fotosíntesis de día, aunque la incorporación del dióxido de carbono se produce de noche. Hay ejemplos en las fotos de plantas crasas e incluso de... Si hacemos foco ahora en los haces conductores, tenemos que recordar que estos haces están formados por xilema y floema. Puede haber haces colaterales y entonces siempre vamos a encontrar el xilema hacia la cara adaxial y el floema hacia la cara abaxial. Y puede haber acecillos bicolaterales también, en los que tenemos floema hacia ambas caras de la hoja, como en la fotografía de arriba a la derecha. Los acecillos, además de ser colaterales, pueden presentar trabas o grupos de células del esclerénquima o incluso a veces del parénquima, pero fundamentalmente fibras, que lo traban o lo unen hacia la cara superior o a la cara inferior. Si están unidos hacia ambas epidermis, se dice que el acecillo es trabado, y si están unidos hacia la epidermis abaxial, es semitrabado. En la fotografía de la derecha observamos que hay una vaina de células de fibras que se denomina, además de todas las vainas que habíamos estado nombrando que podía haber. Y estos tipos de mesofilos podemos relacionarlos, además de cómo se produce la fotosíntesis, que es la función principal que tienen las hojas,
con el ambiente en el que crecen, como dijimos, ya que la hoja es el órgano principal en el que podemos evidenciar esa relación que nos permitirá definir, decidir qué especies colocamos en los ambientes en los que están o cómo trabajamos con ellas dependiendo del ambiente en el que están y cuál es el ambiente originario. Si tenemos que subsidiarlas con agua o, o tener en cuenta algunas características, si su ambiente original era diferente al ambiente en el que crecen. Así, si tenemos en cuenta las características específicas, cuando las plantas tienen hojas con mesofilos torsidentrales, el ambiente típico es el mesofítico, como puede ocurrir en los cítricos o en especies ornamentales como la comelina, y su mecanismo fotosintético es C3, al igual que cuando tengo mesofilos isobilaterales típicos de ambientes xerofíticos como el laurel de adorno o la yuca. También tenemos mecanismos fotosintéticos C3 cuando la estructura de poáceas de cereales de invierno es no crans y también pueden crecer en ambientes más secos. Y en el caso de estructura crans, vamos a encontrar un mecanismo fotosintético C4, como también en las CAM, y en el caso de la estructura crans podemos encontrar a triplex dentro de las dicotiledóneas o cereales de verano. Entonces, de esta manera podemos relacionar no solo la anatomía de las plantas con la función, sino con el ambiente. Muchas gracias por su atención.